Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga sobre ti su paz. Este día quiero compartir contigo una palabra que yo sé que te va a bendecir como lo ha hecho conmigo. Yo quiero agradecer a todas las personas que siempre se conectan a nuestra señal. Quiero bendecir tu vida. Quiero que el Señor pueda hablarnos en esta tarde o en esta mañana o en esta noche que estás viendo esta señal. Así que donde tú te encuentres, quiero que nos pongamos de pie un momento para darle gracias al Señor. Quiero orar y quiero bendecir tu vida. Padre, te damos gracias en este día. Yo quiero declarar que esta mañana, Señor, tu gracia nos alcanza. Tu misericordia viene sobre nuestras vidas. Señor, declaro que tú has sido bueno todo este tiempo. Señor, esta palabra me ha llevado a entender que necesito tener gratitud, Señor, por todas las cosas que tú me has dado. Señor, gracias. Gracias por las cosas buenas y por las aparentemente malas, Señor. Por aquellas cosas que de alguna forma me han puesto dolor en mi corazón, han puesto sufrimiento, Señor, muchas veces. Pero yo te agradezco porque tú has sido fiel todo este tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Este mes estamos hablando acerca de los enemigos de la visión. Recuerda que toda visión que Dios le ha dado a un hombre, a una mujer, el Señor le ha puesto herramientas en su camino, ha puesto gente para que lo ayude, pero también tenemos que tener cuidado porque vamos a encontrarnos con enemigos en aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Yo quiero leer con ustedes el pasaje de Números capítulo 11. Vaya conmigo a la palabra de Dios. A Números capítulo 11, en la Nueva Traducción Viviente la voy a leer. Es tremendo este pasaje porque quiero que podamos entender que muchas veces lo que pasó con el pueblo de Israel nos está pasando a nosotros o nos va a pasar más adelante. La Biblia dice en Números 11, poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Dice la palabra, el pueblo de Israel se comenzó a quejar delante de Dios de las privaciones que enfrentaba. Y el Señor oyó todo lo que ellos decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Números capítulo 11, versículo 1 nos habla de que el pueblo de Israel se comenzó a quejar delante de Dios. Versículo 2 dice la palabra: así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Tabera, que significa el lugar que arde, porque el fuego del Señor ardió entre ellos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas que habían tenido en Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Y Israel decía: oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Fíjense lo que dice la Reina Valera. En el versículo 6 dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y dice la palabra que el maná era como una semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en calderas y hacía de él tortas, y su sabor era como sabor, dice, de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo y lloraba por sus familias. Dice, el pueblo de Israel lloraba con sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió
en gran manera y también le pareció, lo que el pueblo hacía le pareció mal a Moisés. Miren, hermanos, vamos a seguir leyendo este pasaje, pero hoy quiero hablarles acerca de uno de los enemigos más grandes que tú vas a tener en tu caminar hacia el propósito de Dios, hacia la visión de Dios. Y esto tiene que ver con la insatisfacción. Porque cuando nosotros estamos insatisfechos de algo, vamos a comenzar a pensar en qué cosa tendríamos nosotros. Generalmente, hermanos, algo lo que hace la insatisfacción es magnificar lo que vivimos en el pasado y tener descontento por aquello que estamos viviendo en el futuro. La insatisfacción nos va a llevar a comenzar a hablar. Es algo que sentimos en nuestro corazón, pero la insatisfacción no se queda solo con insatisfacción, sino se convierten en palabras. Y la Biblia nos habla que el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel comenzó a quejarse, comenzó a murmurar, dice otra traducción. Comenzó a hablar mal acerca no solamente de Dios, sino de sus líderes, de Moisés. ¿Y qué es la murmuración? Hermano, la murmuración tiene una connotación en el hebreo que habla de lashon hara. La palabra lengua en hebreo significa lashon. Y la palabra maligna significa hara. Lashon hara es la lengua maligna. Quejarse es la forma de hablar maligna. En el hebreo significa, es la forma de hablar maligna. La persona que murmura está criticando, ¿no?, lo que una persona hace o lo que Dios hace. La murmuración es un síntoma de un corazón soberbio y altivo que nos lleva muchas veces a blasfemar de Dios y de toda su creación. Dice murmuración, en el diccionario la murmuración es hablar entre dientes, manifestando queja, disgusto, malestar. Hablar en perjuicio de una persona ausente, difamar a alguien, es un informe malvado y calumnioso. ¡Wow! Fíjense, la palabra murmurar significa un informe malvado y calumnioso. La murmuración es una obra de la carne y el síntoma es el síntoma de una persona incrédula. Recuerden, la Biblia dice que la murmuración es una obra de la carne y los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Murmurar, dice, murmurar es aquel que trae que trae mal con sus palabras. Es la persona que trae mal con sus palabras. Es la persona que trae destrucción con sus palabras. ¡Qué fuerte! Murmurar es la persona que trae daño con sus palabras. La lashon hara, la lengua maligna, fíjese, el hebreo dice que la lengua maligna es la lengua que daña, que hiere a una persona. ¿Y cómo la hiere? Hiere a una persona emocionalmente. Dice, muchas veces cuando hablamos con desprecio o con ira, nosotros estamos dañando, hiriendo a esa persona emocionalmente. La lashon hara, hermano, tiene que ver con herir a una persona físicamente. Nuestras palabras pueden causar tal daño. Cuando los padres no reparamos en nuestras palabras, maldecimos a nuestros hijos. Yo he escuchado de gente que ha dicho, tú nunca vas a lograr nada, tú nunca te vas a casar. Padres que cuando ven a sus hijas haciendo cosas que van contra la moral, las llaman de prostitutas. Cuando tú estás hablando, estás hiriendo a esa persona y no solamente estás haciendo un daño emocional, porque después del daño emocional, una herida emocional produce una herida física. Hay gente, cuando usted ve a personas con artritis, es que sencillamente en su corazón no hay perdón a causa de las palabras que se dijeron. ¿Cuántas veces decimos a la gente, prefiero que tú me golpees antes que me digas esas palabras? Prefiero que tú me lastimes físicamente antes que me dañes con tus palabras. Tenemos que tener cuidado porque la lashon hara, la murmuración, la palabra maligna trae un daño terrible a la vida de las personas. Y fíjese que hace una herida aún económicamente.
Cuando una persona está enferma y no puede trabajar, va a afectar su economía. Hay palabras de maldición, hay palabras de odio, hay palabras de desprecio que golpean a través de un discurso o de una discusión. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. El libro de Proverbios dice: en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. El poder de la vida y la muerte. Y generalmente cuando yo me siento insatisfecho, voy a comenzar a hablar. Cuando nos sentimos insatisfechos en nuestra relación, vamos a comenzar a criticar a la persona que se supone que es nuestro compañero, nuestra compañera, nuestro esposo, nuestra esposa. Cuando yo me siento insatisfecho, muchas veces voy a comenzar a hablar mal de mi familia, mal de mis amigos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Recuerde que Moisés recibió la visión de Dios. Y la visión de Dios fue sacar a Israel de Egipto. Y la palabra de Dios nos dice que eran 600,000 personas de a pie. En este pasaje usted va a darse cuenta cuando él habla con Dios y le dice: miren, vaya conmigo a Números capítulo 11, versículo 21. En este mismo capítulo que estamos leyendo, léalo. Moisés le dice: entonces Moisés le respondió al Señor: hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así me dices, yo les daré carne durante un mes entero. ¿Sabe qué? Un soldado de infantería era una persona que tenía una esposa y por lo menos un hijo. Póngale 3 personas por cada, multiplique 3 por 600 soldados. Estamos hablando de casi 2 millones de personas, porque había soldados que no tenían un hijo, que tenían 2, que tenían 3 hijos. Entonces Moisés estaba sacando de Israel 2 millones de personas. Imagínense un solo líder para 2 millones de personas. Me imagino la carga que él estaba sintiendo. ¿Sabes? Durante este camino, Moisés se enfrentó, durante esa visión de sacarlos de Egipto y meterlos en la tierra prometida, él se enfrentó a uno de los enemigos más terribles que tiene la visión. Y es la insatisfacción de las personas. No solamente la insatisfacción de las personas, sino la insatisfacción o la actitud de la gente que nos sigue, ¿no? Que esa insatisfacción se traduce en palabras. Muchas veces, hermano, cuando lo que recibimos de Dios no nos llenan, ni llena muchas veces a la gente que nos rodea, vamos a vivir insatisfechos. Vamos a comenzar a murmurar y a quejarnos de la vida que llevamos. La Biblia dice que Israel, hermano, comenzó a tener palabras palabras malignas hacia Dios. Comenzaron a blasfemar. Y por eso yo quiero que en primer lugar tengamos en cuenta una cosa. Yo quiero decirte en primer lugar, ten cuidado con tus palabras. Ahora, nuestras palabras son el resultado de nuestros pensamientos. Las palabras no vienen porque sí. Tú muchas veces vas a pensar cosas en tu mente y en tu corazón y luego las vas a expresar. Muchas veces, hermano, las palabras, alguien dijo que las palabras no son inocentes. Las palabras van cargadas con una bendición o van cargadas con una maldición. Por eso tienes que tener cuidado con tus palabras. Y tus palabras van a ser el resultado de lo que tú estás pensando, de lo que tú estás creyendo en tu corazón. Nosotros tenemos que entender que en este mundo está bajo maldición. Génesis capítulo 3, versículo 17 y 18 dice: Dios le dijo a Adán, por cuanto pecaste, este mundo te dará espinas y cardos te producirá. Dice la palabra, toda la vida lucharás para vivir en ella. Toda tu vida sobre la tierra será una lucha continua para que vivas en ella. Wow. Cuando Dios maldijo a Adán, le dijo: toda tu vida lucharás para vivir en ella. Entonces, cuando tú te das cuenta de la palabra de Dios, que tú te das cuenta de las escrituras, entenderás realmente por qué razón Dios, hermano, en su palabra
nos maldijo la tierra, y esa maldición, cardos y espinos, habla de momentos de dolor, de aflicción. La vida nos va a dar buenos momentos y momentos desagradables. Ahora nosotros tenemos que lidiar con esas situaciones difíciles. No podemos evitarlas. Va a haber traición, va a haber soledad, va a haber decepción. Acaba de fallecer la mamá de unos discípulos, de un discípulo mío, y me llamó llorando, y yo tuve que consolarlo y decirle: amarás a Dios si es que Dios la sana. Oramos por él y dimos: amarás a Dios si Dios la sana, y si Dios no la sanara, amarás a Dios. Porque muchas veces venimos a los caminos del Señor creyendo que todo nos va a ir bien. Y he escuchado las voces de personas decir: no, si Dios fuera bueno, hubiera sanado a mi mamá. Si Dios fuera Dios de amor, no hubiera pasado estas situaciones con mi casa, con mis hermanos, con mi familia. No me hubieran botado del trabajo, no hubiera tenido un divorcio. Y entonces mucha gente, hermano, nos podemos lidiar con los cardos y espinos, que fue una maldición de parte de Dios a causa del pecado del hombre. No podemos evitar eso. Ciertamente cuando venimos a Cristo, Cristo rompe esa maldición. Pero a pesar de eso, tú vas a ver a los apóstoles pasando situaciones difíciles. Pablo murió, hermano, terriblemente. Pedro murió crucificado boca abajo. Todos los hombres de Dios pasaron momentos de dificultad, a pesar de que Cristo había muerto en la cruz del Calvario. Esta sociedad, hermano, muchas veces nos vamos a enfrentar a una sociedad que nada le complace, y eso muchas veces se contamina nuestro corazón. Personas, hermano, que muchas veces critican todo, murmuran de todo, porque las cosas que viven no cumplen su aprobación, no llenan sus expectativas. Y a veces tenemos expectativas equivocadas de las personas. Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Los papás tenemos expectativas de nuestros hijos. Y tenemos, hermano, nosotros intencionalmente que dirigir a nuestros hijos en este proceso. ¿Cuáles son las expectativas que tienes de tu familia? La pregunta es: ¿intencionalmente has hecho las cosas para que ellos logren ciertos objetivos o ciertas cosas que tú esperas en la vida? ¿Cómo ha sido nuestra actitud? Hermanos, si no cuidamos nuestra lengua, vamos a destruir nuestra vida y nuestro futuro. Y sobre todo vamos a destruir nuestra relación con Dios. Dice la palabra en el capítulo 11, versículo 1: y Dios oyó las quejas del pueblo de Israel. Miren, hermano, la palabra en la traducción viviente dice: los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho. ¿Por qué se enoja el Señor? ¿Cuál era la queja de ellos? Miren, más adelante vamos a leer. Ellos dicen, hermano, tuvieron un serio problema. Vaya a los versículos siguientes. ¿De qué se estaba quejando Israel? Dice la palabra en el versículo 4. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzaron a tener fuertes antojos por las cosas buenas que habían tenido en Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Y dijeron, ¿cuál era su queja? Oh, si tuviéramos carne. ¿Cómo nos acordamos del pescado? ¿Cómo nos acordamos, dice, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos? ¿Sabe? No solamente querían provisión de Dios, sino querían tener variedad. Y no está mal. Dios puede darte lo bueno. O sea, hermano, yo quiero que usted sepa una cosa. Yo no quiero que usted sea conformista. Muchas veces las personas conformistas dicen, no importa, voy a vivir en la pobreza, voy a vivir en la suciedad, así como estoy está bien. No, siempre tienes que aspirar a lo mejor. Pero Israel estaba pasando por el desierto. En el desierto no podían sembrar porque los ajos, los puerros, la cebolla tiene que ser cosechado. Estaban pasando por una situación. El problema es que nuestras palabras o nos van a bendecir o nos van a maldecir.
Tienes que tener cuidado con tus palabras. Dice, y Dios se enojó por lo que ellos estaban diciendo. El enojo del Señor se encendió entre ellos y envió fuego para destruirlos. Vaya al versículo 1. Y es duro esa palabra. Dice, se enojó el Señor. Hermano, Dios se enojó tanto con Israel porque sus palabras hirieron el corazón de Dios. Nuestras palabras muchas veces son el resultado de nuestros pensamientos. El problema de la murmuración es que hermano, Dios tuvo que cortar, amputar ese pedazo, esa gente que comenzó a hablar. Porque dice que el fuego cayó en una parte del campamento. Porque, hermano, la murmuración contamina y corrompe como la gangrena, al punto de que tú tienes que extirpar. Cuando te da gangrena, tú tienes que cortar de nuestro cuerpo ese miembro, porque de otra forma se va a contaminar todo el cuerpo. Y así pasa en la iglesia. Hermano, uno de los pecados más terribles, Dios no condenó la fornicación o el adulterio o la borrachera que tanta gente le tira. Dios condenó la murmuración. Cuando estamos insatisfechos, a veces estamos insatisfechos. Gente que está insatisfecha de su iglesia, gente que está insatisfecha de sus líderes, gente insatisfecha de sus pastores, gente insatisfecha de su familia, de su casa, insatisfechos. Tienen una casa y no les gusta la casa, quieren otra casa. Les están sirviendo comida y no están contentos con la comida que les sirven, quieren otras cosas. Y esa insatisfacción viene de un corazón perverso y malvado. Porque lo que se están poniendo en la mesa tienes que darle gracias a Dios. Porque la casa que Dios te ha dado, le tienes que dar gracias a Dios. Hay gente que no tiene dónde dormir. Tienes que tener cuidado con tus palabras, porque tus palabras te van a bendecir o te van a maldecir. Miren, el pueblo de Israel comenzó a criticar el maná que Dios le había dado. Tú puedes convertir una bendición en una maldición. No conviertas tus bendiciones en una maldición. Cuando tú conviertes la bendición que Dios te ha dado en una maldición. Fíjese, vino fuego de Dios y quemó el campamento en el versículo 1. Ese fuego, hermano, servía de aire acondicionado. Ese fuego los abrigaba cuando en el desierto hacía frío. Esa bendición de Dios se convirtió en una maldición que los quemó porque comenzaron a hablar mal de Dios. Dios estaba proveyéndoles. Miren el versículo 5, dice, el versículo 6, dice, pero ahora lo único que vemos es este maná y nuestra alma se seca. Hermano, Dios les estaba proveyendo un alimento del cielo. Dice que ese alimento eran unas hojuelas que parecían como, para los peruanos, ¿no? Si usted es peruano, un panqueque, unas arepitas bien hechas, hermanos, dulces. El problema es que, claro, se convirtió. ¿Por qué se convierte una bendición en nuestra maldición? Por nuestras palabras podemos convertir una bendición en nuestra maldición. Porque ellos, hermano, cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, ¿qué cosa dijeron? No, es una buena tierra, pero nos van a matar, nos van a destruir. Y lloraron. Y dice Dios, le dijo, ok, vuélvanse para atrás. Ellos tenían solamente que pasar 14 días en ese desierto. 14 días se cree que, hermano, tenían que cruzar ese desierto caminando. Mire, en el peor de los casos, póngale 3 meses. ¿Sabe cuánto tiempo estuvieron ellos andando en el desierto comiendo el maná? 40 años. Y cualquiera se cansa. Cualquiera se cansa comer maná 40 años. Es como que tú comieras, vamos a decir, ¿no? Puertorriqueño come arroz con gandules. 40 años se va a cansar. El peruano nos gusta a nosotros el lomo saltado y el ceviche, pero comer 40 años ceviche y lomo saltado, vamos a estar aburridos, hastiados. ¿Por qué? Porque convirtieron esa bendición de Dios, que era el maná maravilloso, en una maldición por su desobediencia. El fuego que vino a calentarlos se convirtió en un fuego de juicio para sus vidas. Dios te va a dar todo aquello de lo que tú hablas. Porque dice, hermano, ellos comenzaron a murmurar contra Dios. Y sabes que ten cuidado con tus palabras. En segundo lugar, porque tus palabras te van a bendecir o te van a maldecir. Vaya conmigo a Éxodo 14, versículo 27 al 32. Porque cuando tú hablas incorrectamente de las cosas que Dios te ha dado, Éxodo capítulo 14, vaya conmigo. Éxodo capítulo 14,
Dice el versículo 27. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Señor se enoja? Dice Éxodo 14, versículo 27. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Dice la palabra que, Éxodo, Números 14, perdón. El libro dice, la palabra del Señor dice en Números capítulo 14, en el versículo 27 al versículo 32, que el Señor se enoja por la actitud que tiene Israel. Dice la palabra, Números 14, 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual, dice entréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella, exceptuando a Caleb y a hijo de Jefone, y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serías presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que ustedes despreciaron. Hermano, ¿qué estás hablando de ti? ¿Qué estás hablando de tu familia? ¿Qué estás hablando de tus finanzas? ¿Qué estás hablando de tu futuro? Lo que tú estás hablando, así será como te acontecerá. Tus palabras te van a bendecir o tus palabras te van a maldecir. Por eso es importante que tengamos mucho cuidado con las cosas que nosotros decimos. En tercer lugar, recuerda que la insatisfacción es contagiosa. Cuídate de juntarte con personas, hermano, que todo el tiempo están murmurando por su insatisfacción, hablando incorrectamente. No prestes oído a estas personas. La Biblia dice en el versículo 4 del libro de Números, capítulo 11. Vaya conmigo a Números 11. La versión, hay una versión del lenguaje actual, dice: hermano, cada noche el maná y el rocío del campo caían juntos. El maná era pequeño como una semilla de culantro, amarillo como la resina. Por la mañana la gente salía al campo a recogerlo, luego molía y cocinaba. Y dice que el maná tenía sabor parecido a pan de harina recién cocido con aceite fresco. Sin embargo, entre los israelitas había gente de otros pueblos que solo le importaba satisfacer sus necesidades, comer, vivir, disfrutar. No le interesaban las cosas de Dios. Hermano, la insatisfacción es contagiosa. Cuídate de aliarte a ese tipo de personas, de tener esa amistad. Gente que solo piensa en satisfacer su estómago, en qué comer, en qué vestir. Eso hacen los gentiles. Por eso la palabra dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién era esa gentuza? La gentuza, hermano, esa gentuza era gente que no tenía deseo, no quería cumplir la visión de Dios. Ellos se habían inmiscuido, se habían metido dentro del pueblo de Dios. Gente que había salido con los judíos, hermano, de Egipto. Eran egipcios, eran gente de otras naciones que no conocían al Señor. Que su corazón estaba en la comida, en la ropa, en las cosas, en la distracción, en el entretenimiento. No querían saber de Dios. Yo quiero decirte una cosa: si tú eres un hombre o una mujer de Dios, perdóname,
No puedes vivir pensando en entretenimiento, en solo comida, en solo vestido. Tu pensamiento y tu corazón tienen que estar en hacer la voluntad de Dios. Jesús decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. La gente solamente piensa en pasear. La gente solamente piensa en comprar, tener cosas. Y su corazón está alejado de la voluntad de Dios. Esa gentuza está metida en la iglesia. Mateo capítulo 13, vaya conmigo, mire lo que dice la palabra. ¿Y por qué está metida esa gente en la iglesia? Porque Dios lo ha permitido, hermano. Dios ha permitido que esto pase y que esto esté en la iglesia del Señor. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30 dice la palabra. Dice que Dios le estaba contando una parábola. Dice, el reino de los cielos, Mateo 13, 24, es semejante a un agricultor que sembró una semilla en su campo. Y aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo y sembró hierbas malas entre el trigo y se escabió. Dice que sembró cizaña, dice la Reina Valera. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde viene esta cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. ¿Sabe, querido hermano? Ten cuidado con quién te juntas, aún dentro de la iglesia, porque la palabra de Dios dice que habrá cizaña, y las cizañas son los hijos del malo, son gente corrompida, gente corrupta, gente, hermano, sin vergüenza, que va a la iglesia, no va con un corazón sano, va a dividir. ¿Sabe qué? Tienen problemas con el dinero, con los diezmos y las ofrendas. Yo sé que hay gente que ha hecho mal uso de eso. Pero generalmente, hermano, gente que tiene problemas con los diezmos de la iglesia, con las ofrendas de la iglesia, tiene el corazón de Judas. Él dice, no, vamos a darle a los pobres, vamos a darle a los pobres. Judas no quería darle a los pobres. Judas era ladrón, quería robarse de la bolsa. Y el que tiene problemas con el dinero generalmente, hermano, es alguien que su corazón es un corazón malo. Yo he visto a Dios obrando poderosamente. He honrado a Dios, he honrado hombres de Dios que me han bendecido a la vida. Yo he visto la provisión del Dios sobrenatural. Y por eso comparto mi experiencia. Hoy hay una corriente, aún dentro de Raíces Hebreas, que gente dice que no se debe diezmar. Ya no hay templo, imagínense. Que no se debe diezmar porque no hay templo. Hermano, hay 3 tipos de diezmo y no tengo que hablar de eso ahora. Pero yo quiero que aprenda un principio fundamental. Ten cuidado con la gente que oyes. En el YouTube ahora, en el Facebook hay tanta gente que no conoce la palabra y dice cada tontería. Por eso tú tienes que saber a quién estás siguiendo y qué palabra estás escuchando. Porque si tú sigues a un ciego, caerás en un hoyo profundo de la cual puedes aún perder tu vida. Tenemos que tener cuidado a quién escuchamos y a quién seguimos. Dice la palabra que vino la cizaña. Fue sembrada la cizaña por el malo, por Satanás, y creció en la iglesia. ¿Y por qué razón permite Dios que en la iglesia haya cizaña? Para probar nuestro corazón. Dios va a probar nuestros corazones para saber oír y obedecer su voz. Yo le decía en la fiesta de Pascua, Dios es un Dios de instrucciones. Dios da una instrucción y espera que la cumplamos, porque cada vez que cumples una instrucción habrá una bendición para ti. Esta gentuza, hermano, tiene enseñanzas. Esta gentuza profetiza. Presta atención, esta gentuza profetiza. Esta gentuza tiene apariencia de piedad, pero no le importa, hermano, la vida de Dios. Está enfocada solo en el dinero. Está enfocada en la comida. Y arrastra a otros a la vida natural que llevan. Dice, hermano, comenzaron a criticar. ¿Dónde están las cebollas? No hay carne, no hay ajos. Estaban en el desierto. En otras palabras, hermano, dice, ¿quién nos diere carne? Dios era su proveedor. Y Dios se siente mal porque está diciendo, estoy buscando otra persona. Es como cuando tú tienes una relación sentimental. Una relación, tú tienes un novio, una novia, un esposo, una esposa, y tú ves que esa persona está mirando
Pese a que tú le provees, tú le das, está mirando a otra persona. Y como cualquiera se va a enojar. Estaban comparando a Dios con Egipto. Imagínense, yo le llamaba la atención a un líder mío y le decía, no me compares, porque yo te he demostrado que yo te he sido de bendición para tu vida. No compares a Dios con tu pasado. Israel escuchó, hermano, Dios escuchó que Israel estaba llorando delante de él y diciéndole, Egipto es mejor que tú. Por eso es que se enojó Dios. Recuerde que la insatisfacción es contagiosa. Ten cuidado con quién te juntas. En cuarto lugar, no conviertas, yo decía hace un momento, no conviertas las maldiciones, no conviertas en maldición las bendiciones de Dios. No conviertas en maldición las bendiciones de Dios. Le decía, no conviertas, hermano, a tu familia, tu casa. ¿Cuándo convertimos un matrimonio en una maldición? Cuando tú no sabes corregir a tus hijos. Estaba viendo un informe aquí, hermano, cómo los hijos tienen que llamar a la policía para controlar a los hijos. Y los hijos creen que pueden hacer lo que quieren. Hijos que llaman a la policía para controlar a sus padres porque sus padres son alcohólicos, borrachos y drogadictos. Y tiene que intervenir la policía, hermanos, para enseñarle límites a las personas. Hay gente, hermano, que nunca le dijeron no en su vida, no le pusieron límites, por eso quieren hacer lo que les dé la gana. Pero hay países donde, hermano, no vas a poder hacer eso. Y si la ley natural no te corrige, la vida te va a corregir. Hermano, y cuando la vida corrige sin misericordia. Tenemos que no podemos convertir la bendición que es un hijo en una maldición. Corrige a tus hijos, enséñales el camino, ponle límites. En la iglesia necesitamos poner orden. Hay gente que no quiere obedecer. Un líder le da una instrucción, se resisten y tienen años en la iglesia. Hermanos, no conviertas una bendición en una maldición. La iglesia se convirtió en una bendición para muchos de nosotros, pero cuando vamos a la iglesia a murmurar, a pelear, a no cumplir nuestras responsabilidades, se convierte en una maldición. Hay gente que se cansa de la iglesia y se quiere ir. ¿Por qué? Por la misma actitud que tienen. Gente que salta de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque no quiere orar por su pastor, no quiere sacar adelante las cosas de la casa de Dios. Y ellos dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? No era Jehová el que le estaba proveyendo, hermano. Estaban buscando otro proveedor. Y fíjese cómo es cuando tienes el corazón insatisfecho. Ellos habían salido con ovejas, con vacas, con cabras, con todo tipo de animal habían salido de Egipto. La pregunta es, ¿no podían matar esos animales y comer? Cuando tú estás insatisfecho, nada te satisface. Es como el hijo pródigo, tenía de todo en su casa, pero se fue, se largó, porque, hermano, sencillamente estaba insatisfecho. Y solamente hasta que se dio cuenta que estaba comiendo con los cerdos, se dio cuenta que era una bendición su casa, que era una bendición sus padres, que era una bendición todo lo que tenía en casa. El día que salió se dio cuenta que estaba mal, que había tomado una decisión equivocada. Dice, nos acordamos del pepino, de la cebolla, del pescado. Qué doloroso es para Dios, hermano. Y para las personas que nos hacen bien. Que tú recuerdes, fíjese, hermano, ellos estaban recordando escenas o pequeñas situaciones de bienestar que tenían. La Biblia dice que ellos lloraron a causa de la amarga esclavitud que tenían. Hermano, ellos estaban ignorando la dura y amarga esclavitud. Estaban recordando las pequeñas cosas buenas que comían en Egipto siendo esclavos. Y hay veces duele en el corazón cuando tú has hecho bien a esas personas. Recuerdan solo lo malo. Y de las cosas que le han pasado, recuerdan pocas cosas buenas. Por eso es que Dios se enojó. En su corazón se enojó. Hermano, ellos convirtieron el fuego de protección de Dios
en un fuego de destrucción. Y sabe, algo que me llama la atención es que lamentablemente cuando tenemos un corazón ingrato, nuestra insatisfacción va a terminar en desprecio de las cosas de Dios. No, que tu insatisfacción no termine haciéndote despreciar lo que Dios te ha dado. Dice, hermano, ellos dijeron, solo tenemos maná. No se daban cuenta que había una nube sobre ellos. No se daban cuenta que había una columna de fuego. No decían absolutamente nada, hermano, del agua que salía de la roca. Que sus sandalias no se desgastaban, crecían con ellos, su ropa no se terminaba. Tenían animales. Ya no, hermano, tenían vacaciones. Ya no estaban siendo latigados por los egipcios para hacer, ¿cómo se llama? Ladrillo. No vieron esas cosas. Ahora lo que veían es que no tenían carne, que comían solamente maná. ¿Cuántas veces te has comportado así? La falta de gratitud terminará en desprecio. Hermano, tres desprecios que tuvieron Israel. En primer lugar, Israel, ¿sabe qué? Se quejó de que no tenía comida y Dios les proveyó. Y luego se quejó que no había variedad. O sea, no solamente comida, ahora querían variedad. Querían escoger. Y en cuarto lugar, hermano, se quejaron de comer siempre lo mismo. O sea, con nada estaban contentos. La pregunta es, ¿estás satisfecho? No, yo no te digo que seas una persona conformista. Pero si tú eres un hombre de Dios, perdóname, no puedes meterte en negocios de este mundo. O eres un hombre de Dios que predicas la palabra, o ponte a hacer dinero. No puedes hacer las dos cosas. La Biblia dice que Dios separó a los levitas y le dijo, yo soy tu porción. El mal agradecido es dramático. Fíjense, hermano, ellos hicieron drama. Ten cuidado con tu exageración. Cuando tienes que tener dominio de tus emociones. No seas dramático. El malagradecido siempre, hermano, es exagerado. Y aunque tú digas, no, pero puede ser cultural. No, es que nosotros somos así. No. Tú tienes que tener no puedes ser dramático. No puedes exagerar las cosas. Dijeron, nuestra alma se seca. Solamente tenemos ese maná. Habían idealizado, hermano, algunas cosas pequeñas de Egipto, pero también no se acordaron de la servidumbre, del dolor y la amargura, esclavitud que tenían. Exageraban los problemas del presente. Nuestra alma se seca. Pero ¿por qué no exageraron el dolor que tenían en Egipto? ¿Por qué no decían, hermano, que lloraban amargamente ellos y sus hijos eran esclavos? Ahora exageraban que Dios solamente les daba maná. Queridos hijos, ahora exageras que solamente te da educación tus padres. Exageras que solamente te da una zapatilla y no te compra una zapatilla de marca. ¿Qué vas a exagerar ahora? ¿Que no tienes variedad en tu casa para comer? ¿O tienes la gratitud en tu corazón por las cosas que has recibido? A veces, hermano, tenemos que tener entendimiento porque el mal agradecido tiene un corazón malo. Solo se fija en las cosas que le faltan, no en las cosas que ha recibido. Hermanos, Dios les iba a proveer. Ellos querían carne, Dios les iba a proveer. Dios no permitiría que ellos murieran en el desierto. Recuerda, quiero que recuerde que es con esta frase: Dios proveerá para tus necesidades, pero no para tus deseos. Dios proveerá para todas tus necesidades, pero no necesariamente para todos tus deseos, porque el corazón es malo. Porque muchas veces, hermano, nuestro corazón es malo. No muchas veces, todas las veces. Venimos de una naturaleza caída de Adán. Miren lo que pasa cuando tú estás guiando a este tipo de gente. Moisés, hermano, se contaminó. ¡Qué duro!
Moisés se contaminó con la actitud del pueblo. Vaya conmigo a Números capítulo 11. Mire lo que dice la palabra. Números capítulo 11, versículo 10. Y yo quiero que lo lea conmigo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra, Números 11, 10, dice: entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas. Y el Señor se enfureció. Moisés también estaba molesto con el pueblo de Israel. Y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para mecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré, los traje yo al mundo? Porque me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre lleva a un bebé de pecho. ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que le juraste darle a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne que comer. Solo no puedo soportar a este pueblo, la carga es demasiado grande. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mates. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Imagínense, querido hermano, amigo, te voy a decir: deja de quejarte, porque vas a poner el corazón de tus líderes, hermano, en extrema angustia. Hijos, dejen de quejarse, porque van a poner el corazón de sus padres en extrema angustia. Pueblo peruano, deja de quejarte. Vas a poner en angustia a los líderes políticos de tu nación. De todo quieren tirar piedras, de todo quieren quemar, de todo quieren destruir el país. Cuando tú eres el que escogiste este gobierno. La gente se queja de nuestra presidenta cuando fueron ellos que eligieron a estos gobernantes. Tomaste la decisión. Y dice que Moisés dijo: mejor mátame, Señor. Y él también comenzó a quejarse porque la murmuración, la queja, la insatisfacción se riega. Te contamina el alma, te corrompe el corazón. Moisés también cayó en esto. Hermano, lamentablemente, Moisés, hermano, fue arrastrado a quejarse. Fue contagiado por la gente a quien dirigía. Él le dijo: Señor, ¿por qué me tratas con dureza? ¿Qué hice yo para merecer esto? Mejor es que me quites la vida. Hermano, Moisés llegó al punto de culpar a Dios por el comportamiento de las personas. Y no solamente eso, ¿sabe lo más triste? Cuando usted va a la palabra de Dios, se va a dar cuenta que Moisés dejó de creer en Dios como creía. Perdió la fe. Perdió la fe en Dios. Mire lo que dice el pasaje que viene. Vaya conmigo a este pasaje. Capítulo 18. Dios le dice a Moisés: Moisés, dile al pueblo que se purifique. Mañana tendrán carne para comer. Ustedes lloraban y el Señor oyó sus gemidos. Danos un poco de carne. Estábamos mejor en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y dice el Señor, le dijo: y no solo les daré un día, ni dos, ni 5, ni 10, ni aún 20. La comerán durante un mes entero hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne, pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos Egipto? Dice, hermano, el Señor está diciendo a Moisés: le voy a dar carne hasta que la vomiten. Y fíjese lo que le dice Moisés. Dice: entonces Moisés respondió al Señor: hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y tú me dices: yo les daré carne durante un mes entero. Y miren lo que le dice Moisés: y aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas. Hermano, tenían manadas y rebaños. ¿Podría eso satisfacerlos? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? Somos 2 millones de personas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no.
Moisés hasta, hermano, había perdido la fe en Dios a causa de la murmuración del pueblo. Vuelvo y te repito, hermano, hermana, hijo, hija, querido ciudadano, deja de estar murmurando y maldiciendo tu país, maldiciendo tu casa, maldiciendo tu familia, maldiciendo tu iglesia. Porque eso llega a los oídos de Dios y Dios va a traer destrucción al lugar que estás maldiciendo. Periodistas sinvergüenzas, este país es pobre. Hablando tonterías, hermano. Este país no es pobre. Pobre es, hermano, la gente en su mente y en su corazón. Tenemos tantas cosas en nuestra nación y las naciones de la tierra. La pobreza es un estado mental. Deja de confesar cosas, deja de decir cosas, porque en tus palabras está la vida y está la muerte. Y hermano, Moisés le dijo, Señor, mátame. Y después le dijo, yo no creo que tú vas a darle carne a esta gente. Yo he perdido ya la fe. Y Dios le dijo, para que veas lo que voy a hacer, voy a extender mi mano poderosa. Dios le envió una respuesta a Moisés. Porque Moisés primero se queja y dice, Señor, ¿cómo voy a hacer yo solo? Mire lo que hace Dios. En el versículo 16, Dios le dice, te voy a dar 70 personas. Dice, reúneme 70 hombres. Porque voy a poner, llévalos al tabernáculo. Versículo 17 dice, yo descenderé, tomaré de tu espíritu y pondré sobre él. Y ellos llevarán la carga del pueblo juntamente contigo. Y de esta manera no tendrás que soportarlo tú. Tuvo que llegar a ese punto, hermano, para que él le dijera, Señor, ayúdame. Y Dios le dio sabiduría. Por eso yo le agradezco a Dios, hermano, que hay líderes en nuestra iglesia. Y le pido a usted que los respete. Y que tenga consideración y que no hable. Y si tú eres de otra iglesia, haz eso. No seas una carga. No seas una persona que levanta la shoncara, una lengua maligna que trae peso y desesperación, que llevó al punto a Moisés a querer morir. Tienes que tener una actitud correcta. La Biblia dice que Dios le contestó a Moisés, le dijo, te voy a dar 70 líderes, pondrás tu mano sobre ellos. Y no solamente le contestó a Moisés, también le contestó al pueblo de Israel. La Biblia dice, vaya conmigo al versículo 31 y con esto quiero cerrar esta mañana. Dice la palabra en el versículo 31, el libro de Números, capítulo 11, versículo 31. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. Y el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Las codornices volaban por kilómetros en todas las direcciones a la altura de 1 metro sobre la superficie de la tierra. Así que el pueblo salió, atrapó codornices todo el día, a lo largo de la noche también, todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 2,000 kilos. 2,000 kilos. La Biblia habla de 10 montones. 2,000 kilos. ¿Usted se imagina? Yo a veces compro para la casa 2, 3 kilos de carne. Son 6 libras. Hermano, exagerando que sean 10 libras. O 5 kilos. En un mes que una persona coma 10 kilos es mucho. 2,000 kilos amontonaron en su desesperación. Hermano, tuvieron codicia. ¿Qué iban a hacer con 2,000 kilos? No se iba a podrir no. ¿Por qué mataron a esas codornices? Las pudieron haber dejado vivir. Pudieron haber dicho, ok, voy a juntar solamente para lo que voy a comer porque Dios va a proveer. Y dice la palabra, hermano, y la pusieron a secar por todo el campamento. ¿Usted sabe la peste que estaba ahí? Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaban en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que en ese lugar fue llamado Kibrot Hatava, que significa tumbas de glotonería. Porque allí, hermano, enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Hermano, uno de los pecados más graves que el hombre comete es la murmuración, la ingratitud a las bendiciones que Dios le da, a las cosas que Dios provee a su vida.
Enemigos de esta visión, porque en vez de trabajar juntos para ganar un alma, para ser un discípulo, su pensamiento y su corazón están abocados en cosas que Dios no los mandó a hacer. Es una pena, es una tristeza. Gente que me dice, pastor, no tengo tiempo. Cuando tenga tiempo voy a venir a la iglesia. Cuando tengas tiempo ya no vas a regresar. Dios no llama, hermano, gente ociosa, gente que tiene tiempo, gente que está ocupada, la llama para el ministerio, porque si tú eres responsable con lo tuyo, vas a ser responsable con las cosas ministeriales. Esta mañana, ten mucho cuidado con tus palabras, ten mucho cuidado con tu queja. Quiero que juntos podamos esta mañana darle gracias a Dios. Podamos decirle, Señor, te agradezco. Señor, perdóname, lávame con tu sangre, lo hice mal. Quiero unirme contigo en una oración si hemos hablado mal de lo que Dios nos bendijo. Dios te bendijo con tus hijos. ¿Qué has hablado de tus hijos? ¿Qué has dicho? Estoy harto. Espero que se larguen de mi casa. Hay gente que echa a sus hijos de su casa porque los crió mal, porque, hermanos, son malvados, son borrachos, sinvergüenzas. Tú eres responsable. Ahora, yo no puedo culpar a todo el mundo, hermano. Los hijos, unos salen buenos, otros salen malos. Pero mucho de eso es nuestra responsabilidad. Veo papás que le quitan el Nintendo a sus hijos y ellos rompen todas las cosas. Le quitan el celular a su hijo y el hijo le está golpeando a la mamá delante de las personas. Y hemos convertido la bendición que era un hijo, hermano, una maldición. Le dejamos hacer lo que le da la gana. Y no le hemos puesto límites y no le hemos puesto reglas claras. En la iglesia es una bendición la casa de Dios. Pero ¿por qué se convierte la iglesia, hermano, en un lugar donde ya te cansa ir? Porque tú mismo no quieres buscar a Dios, porque la presencia de Dios no quieres arrepentirte, no quieres cambiar tu vida. Hay gente que le hostiga servir a Dios porque abandonó su relación con Dios. Israel decía, ¿quién nos diere que nos diera carne? En otras palabras, ¿por qué no tengo otro esposo? ¿Por qué no tengo otra esposa? Porque lo que tú tienes no puedes valorarlo, no puedes respetarlo. Querido hermano, en esta hora, yo quiero invitarte a que juntamente podamos pedirle perdón a Dios porque hemos sido ingratos con todas las cosas que Dios nos ha dado. La palabra del Señor dice que Dios mandó fuego. El fuego, hermano, que servía para calentarles, ese fuego que servía para calentarles se convirtió en un fuego que los consumió y los mató. Esta mañana yo quiero invitarte a que levantes tus manos, a que nos acerquemos a Dios. Yo quiero terminar con una oración de arrepentimiento. Es decir, Señor, me has dado mi familia, me has dado mis hijos, me has dado mi iglesia, me has dado la salvación, me has dado tantas cosas y muchas veces me he quejado. Lo único que he hecho es hablado mal de todas las bendiciones que tú me has dado. Y en esta hora, Señor, yo quiero pedirte perdón. Yo quiero decirte gracias. Quiero agradecerte por lo que me has dado. Hoy quiero agradecerte por el ministerio que me has dado, por mis discípulos. Yo quiero darte gracias, Señor, por mis hijas, Padre. Yo quiero darte gracias, Señor, porque siempre has provisto para mi mesa. Has puesto comida, Señor. Has puesto ropa todos los días de mi vida, Señor. Has sido fiel conmigo. Yo quiero bendecirte en esta hora, Señor. Y quiero dejar de lado, Señor, esa actitud de estar, Señor, insatisfecho. Padre, de que a pesar que me has dado, Señor, no estoy contento con nada en mi corazón, Señor. Te doy gracias, porque a pesar, Señor, de mi desobediencia, muchas veces de mis pecados, de mis flaquezas, de mis desobediencias, tú has sido fiel conmigo. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me has dado, por mis padres, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Y te bendigo, Señor, esta mañana. Y te doy gracias. Y te pido que me perdones. Y no permitas, Señor, que mi murmuración pueda destruir, Señor, todo lo que tú me has dado. Te doy gracias, Señor. Y te bendigo en esta hora. En el nombre de Jesús. Quiero orar por ti. Quiero terminar orando en esta hora. Y quiero pedirle a Dios que sea propicio contigo en esta hora. Te bendigo con toda bendición del cielo. Toda maldición que haya caído sobre ti, sobre tu casa, sea rota.
Todas palabras de insatisfacción que has tenido, de malagradecimiento que has tenido hacia Dios, sean rotas ahora. Que Dios te libre de no poder prosperar, de no poder salir adelante, de destruir tu casa y tu familia. En el nombre poderoso de Jesús, te bendigo en esta hora. Si necesitas que oremos por ti, si necesitas conectarte con nosotros, hay un número de teléfono, escríbenos, estamos para servirte. Dios te bendiga poderosamente. Yo declaro la gracia de Dios poderoso sobre tu vida. Declaro su misericordia sobre ti en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, seas bendecido. En el nombre de Jesús.